Anita y voy a tener el gran placer de ser el moderador de la sesión de hoy. En este webinar, la Organización Panamericana de la Salud y el Banco Interamericano de Desarrollo hacen una sinergia para unir esfuerzos frente a un tema común, como asegurar productos con los requerimientos de calidad que requieren los países de la región, pero también trabajar en torno a a la agenda de eficiencia. En este sentido, vamos a abordar una serie de presentaciones que van a repasar estos criterios que se deben tener para que estos productos sean de calidad asegurada, las brechas regionales que podemos llegar a tener, pero también las diferentes oportunidades, tanto en herramientas como en estrategias de cooperación técnica, que las diferentes organizaciones, las dos en este caso, pueden proveer para esto. Entonces, quisiera invitar a hacer la apertura a este webinar por parte de la Organización Panamericana de la Salud, Alexandre Lengruber. Alexandre es el jefe interino de la Unidad de Acceso a Medicamentos y Tecnologías en Salud y también es asesor regional en evaluación de tecnologías sanitarias en la Organización Panamericana de la Salud, donde ha estado por más de 14 años. Y en este tiempo ha impulsado herramientas para mejorar el acceso equitativo a medicamentos y tecnologías sanitarias, promoviendo la cooperación entre los países y la formación y el establecimiento de redes como Redetsa, que es la red de evaluación de tecnologías en salud para las Américas. Previamente, durante más de una década, trabajó en Anvisa, donde fue responsable del área de evaluación económica de tecnologías en salud. Es ingeniero de formación con una maestría en salud pública y sólida formación en políticas y evaluación económica, y en su trayectoria ha combinado estos dos saberes para poder aportar y apoyar a los países en la implementación de políticas que promuevan la sostenibilidad y el acceso. Alexandre, te invito a poder dar la apertura por parte de la OPS. Muitíssimas graças, Miguel. Saludos a todas e a todos que estão aqui participando conosco nesse webinar. Estamos muito contentos, de verdade, por esta nova oportunidade que hemos tenido anteriormente de fazer um webinário conjunto entre OPS e BID. E agradecer aqui aos colegas de BID, Javier Guzmán, Pamela Gongora, que estão conosco o dia de hoje, e vamos a compartilhar aqui esse espaço. Eu também queria agradecer a minha equipe, a equipe aqui de la UPS, a Juliana Valini, a Miguel Amescata, que está aqui hoje como moderador, a Catarina Lapuente, a Matias Sodor, a Fernanda Lessa, a Lisete Nunes, que estão nos apoiando com toda a parte aqui do apoio administrativo, de logística. E muitas graças a Alexandra Mata, que também conosco hoje como panelista, e a toda a equipe, Nora Hiron aqui de Fundo Estratégico. Assim que estamos realmente muito contentos por essa oportunidade de compartilhar com vocês essa discussão tão importante, né? De uma certa maneira, uma discussão preparatória ao encontro que vamos a ter em poucos dias, em realidade, lá já os primeiros dias de dezembro, na próxima semana, em Montevideo, em Uruguai, em que vamos a ter nosso encontro regional sobre medicamentos biosimilares. Então, parte da discussão de hoje vai ser preparatória a essa discussão com os Estados-membros em alguns dias. Bien, eu queria então oficialmente aqui dar a cordial bem-vinda a esse webinário Qualidade e Eficiência com ejes para ampliar o acesso, desafios e oportunidades em medicamentos genéricos, biológicos e biosimilares. Uma vez mais, muitas graças por todos vocês por la participação. Como sabem, as tecnologias sanitárias de alto custo e alto preço, aqueles como são medicamentos novos, os biológicos, biosimilares, vacunas, dispositivos médicos, têm um impacto significativo na saúde pública e na sustentabilidade financeira. A falta de acesso, como sabemos, se deve a diversos fatores, desde a limitada competência, a alta dependência de importações, a regulações deficientes, a uma judicialização crescente em nossa região e uma escassa informação para o processo de toma de decisões. Também com relação ao tema de gasto de bolsillo, que sabemos que nossa região é muito significativo. Segundo um recente estudo da OPS, o gasto em medicamentos é o rubro mais representativo do gasto de bolsillo em saúde e oscila entre 48% e 74%, de acordo com o país. Ou seja, obviamente incrementando o risco de inequidade, de exclusão, especialmente nas populações mais vulneráveis.
Vemos também brechas estruturais, como déficit comercial em produtos farmacêuticos, importações, quintuplicando as exportações da região, uma fragmentação em mecanismos de compra e também falta de transparência em los preços de los medicamentos. Como mencionei anteriormente, uma crescente judicialização em el acesso, na incorporação das tecnologias em los sistemas de saúde. Alguns dados realmente impressionantes. Para mencionar alguns exemplos, Brasil, Colômbia, Costa Rica, tivemos incrementos que variam entre 120% e mais de 140% em la última década, generando uma enorme pressão sobre os pressupostos públicos de saúde. Justamente por esta grande preocupação e essa prioridade que esse tema nas agendas políticas dos países, recentemente, há pouco agora, em primeira semana de outubro deste ano, os Estados-membros da OPS aprovaram a política regional para ampliar o acesso equitativo a tecnologias sanitárias de alto custo e de alto preço, a resolução CD 62R7, que entre suas ações prioritárias estabelece a necessidade de fortalecer as capacidades sosteníveis de inovação, investigação e desenvolvimento, melhorar os processos de avaliação, seleção e incorporação de tecnologias sanitárias e contribuir a minorar a judicialização. Também, muito importante, fortalecer os marcos regulatórios e melhorar a competência, fortalecer a competência no mercado para promover a redução de preços, fortalecer e promover a utilização dos fundos rotatórios regionais da OPS e promover a generação e o uso da evidência e também o seguimento e monitoreio da utilização e cada vez mais a generação e o uso de dados estratégicos sobre tecnologias sanitárias. Com todo isto em mente, o OPS vem realizando uma série de atividades e como parte do ciclo de discussões sobre a ampliação do acesso a tecnologias em saúde da região das Américas, desenvolvido através de uma série de eventos, em los quais se han discutido diferentes temáticas, como, por exemplo, políticas de preços e asequibilidade, hicimos recentemente, fim de ano passado, ampliação do acesso a biosimilares, hicimos em junho de 2025, com participação e experiência de países de distintos países como Brasil, Chile, Equador, Canadá e Uruguai. E nessa oportunidade, e nesse webinar, se abordará a qualidade como eixo central frente ao desenvolvimento e implementação de políticas e estratégias para ampliar o acesso, dadas suas implicações em la generação de confiança de los diversos atores ao longo do ciclo de vida das tecnologias em saúde, em particular em lo relacionado com a prescrição e o uso racional dessas tecnologias. Como mencionei ao princípio, estamos muito contentes nessa oportunidade de unir esforços, unir forças, buscar sinergias entre o OPS e o BID. Como sabem, há um acordo amplo de colaboração entre as duas instituições, especificamente nos temas de acesso a tecnologias sanitárias, o que inclui também o tema de avaliação de tecnologias. Estamos trabalhando e vamos seguir trabalhando juntos em vários desses temas. Esse webinar especificamente permitirá promover essas sinergias que eu já mencionei para generar oportunidades e soluções práticas ante desafios comuns na região das Américas. A ampliação do acesso a tecnologias sanitárias na região requer enfoques integrales que combinem qualidade, sustentabilidade e equidade. Ante os desafios que representam os medicamentos genéricos, biológicos e os biosimilares, a colaboração entre a OPS e o BID resulta estratégica para articular a experiência técnica da OPS com a agenda de eficiência do BID, que em conjunto puedan orientar políticas basadas em evidência para ampliar o acesso da população às tecnologias sanitárias em nossa região das Américas. Com isto, uma vez mais, muitas graças por la participação nesse webinário. Veio que estamos chegando a 500 participantes já conectados. Estamos muito contentes com essa atividade hoje e devolvo a palavra a nosso maestro de cerimônias e moderador, Miguel Amezquita. Muitas graças, Miguel.
Muchas gracias, Alexandre. Recordamos a nuestra audiencia que este evento quedará grabado en los tres idiomas, español, inglés y portugués, y también contamos con este servicio de interpretación simultánea. Y bueno, retomando el tema de la apertura, entonces Alexandre ya nos ha dado esta perspectiva desde la OPS y las actividades que se han desarrollado y también las que se van a desarrollar en un futuro. Pero también quisiéramos tener por parte del Banco Interamericano de Desarrollo a Javier Guzmán, quien nos va a dar la apertura y por supuesto contar cómo confluye la agenda de eficiencia, la red Criteria en este evento y en esta colaboración conjunta. Me gustaría presentar a Javier. Javier es jefe de la división de Salud, Nutrición y Población del Banco Interamericano de Desarrollo. Es experto en salud global y cuenta con una amplia experiencia en políticas en salud, sistemas farmacéuticos y regulación. Ha ocupado cargos de liderazgo en el Center for Global Development y Management Science for Health, apoyando a gobiernos de Asia, África y América Latina. Entre 2013 y 2018 fue subdirector de la Agencia de Evaluación de Tecnologías en Salud, director de Medicamentos y Tecnologías en Salud y director general del INVIMA en Colombia. Es médico de formación con una maestría en política, planificación y financiamiento en salud y un MBA ejecutivo de la Australian Graduate School of Management. Javier, me gustaría invitarte a dar la apertura por parte del Banco Interamericano de Desarrollo. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Alexandre. Es un placer estar acá con todos ustedes. Bienvenidos. Para nosotros es un placer estar acá porque realmente, como lo dice Alexandre, la colaboración entre el Banco Interamericano de Desarrollo y la OPS, que ha sido histórica, está en su mejor momento y nos permite poder ofrecer a nuestros países miembros realmente estrategias, soluciones, opciones de política basadas en evidencia que realmente pueden mejorar el acceso sostenible a medicamentos y tecnologías en salud. Para decir lo primero que quería decir es que en la región todavía tenemos problemas de acceso a servicios de salud. Los últimos datos muestran que más o menos un 16% de los hogares urbanos y un 21% de los hogares rurales carecen de acceso a servicios de salud y dentro de eso, por supuesto, que hay limitación en el acceso a los medicamentos. Lo segundo es que es una región que es diversa y es cambiante. Hablábamos de cómo han aumentado y seguirán aumentando las enfermedades crónicas no transmisibles, cómo hay aumento en la presión tecnológica que realmente solo muestra que existen más herramientas, que existen más tecnologías en salud que pueden utilizarse para el diagnóstico y el tratamiento integral de estos pacientes y que realmente debemos pensar en la mejor forma para tener acceso sostenible. Y acceso sostenible significa que garantizamos acceso, reducimos la inequidad, reducimos el gasto de bolsillo y el gasto catastrófico, pero definitivamente pensamos en la sostenibilidad del sistema a largo plazo. Desde el banco nosotros hemos trabajado por más de una década en la agenda de eficiencia. Nosotros establecimos la red Criteria y esto tenía como objetivo principal apoyar a los gobiernos, a los países en determinar qué comprar y a qué precio. Y esto tiene que ver con cómo institucionalizar la evaluación de tecnologías, cómo determinar los planes de beneficio, cómo determinar los mecanismos de pago. Pero en este momento queremos contar un poco algo que hemos hecho recientemente y es una herramienta para diagnosticar y facilitar la penetración de medicamentos genéricos y la penetración de medicamentos biosimilares. Pensamos que esta herramienta es de gran utilidad porque les permite a los gobiernos entender cuáles son los principales elementos que determinan ese acceso. La región tiene una penetración baja de genéricos y biosimilares y más importante que eso, permite al mismo tiempo diseñar estrategias para poder mejorar esa penetración. Es la primera vez que presentamos esta agenda, esta herramienta en público. Jaime y Pamela la presentarán y nosotros estamos muy interesados en seguir la conversación con la OPS y los países en cómo podemos avanzar en el diagnóstico y en la implementación de políticas que permitan mejorar la penetración. Lo segundo que también pensamos que es importante es que hicimos un curso virtual que llamamos ¿Qué financiar a qué precio? Pamela ya colocó el enlace en el chat. Es un curso virtual gratuito que tiene
una gran mezcla de experiencias en la región, de expertos de la región, de qué ha funcionado en la región, qué se ha hecho. E invitamos a todos los participantes a unirse al curso y a beneficiarse de él. Finalmente cierro diciendo que la oportunidad que tenemos de realmente ingerir en el cambio de cómo garantizamos un acceso sostenible es toda, es una ventana de oportunidad que debemos aprovecharla, porque de otra manera vamos a ver que con las limitaciones fiscales, con la presión tecnológica, con la dificultad de las enfermedades de alto costo, vamos a solamente ver que estos problemas se van a acrecentar y vamos a tener dificultades profundas en cómo mantener la sostenibilidad de los sistemas de salud. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros y le devuelvo la palabra a Miguel. Muchas gracias, Javier. Entonces, vemos en este punto cómo esta relación entre la OPS y el BID, que esperamos sea larga, estable y duradera, confluye para poder tener sinergias en beneficio de los países de nuestra región, de las Américas, y poder finalmente abordar las necesidades de los países a través de diferentes estrategias. Ahora sí, me gustaría entonces comenzar la serie de presentaciones luego de esta apertura, agradeciendo nuevamente a Alexandre y a Javier por sus palabras. Y vamos a tener las siguientes presentaciones que vemos acá. Primero vamos a observar con Juliana Ballini de la OPS cuál es esa situación en dónde están las brechas de acceso. Si bien estamos hablando de calidad, la calidad como un atributo fundamental para ampliar el acceso, Juliana nos va a repasar algunas de esas brechas que tenemos en nuestra región en el acceso a medicamentos y tecnologías en salud. Y luego nuestra colega Alexandra Mata de la OPS va a darnos una serie de consideraciones en calidad de medicamentos biológicos y biosimilares, genéricos biológicos y biosimilares, que si bien es de donde parte y donde el corazón de este evento quiere destacar el partir de medicamentos y tecnologías en salud de calidad asegurada para ampliar el acceso. Luego vamos a tener a Pamela Góngora Salazar y Jaime Espín del Banco Interamericano de Desarrollo, quienes nos van a mostrar la herramienta a la que hacía referencia Javier para la evaluación de políticas en genéricos y biosimilares. Y vamos a cerrar las presentaciones por parte de nuestra colega Nora Girón de la OPS, de los fondos rotatorios regionales, viendo cuáles son esas oportunidades que a través de este mecanismo de cooperación regional se pueden tener. Luego de esto vamos a tener una especie de interacción con la audiencia donde vamos a tener algunas preguntas que tenemos preparadas, pero también los invitamos a poder ir colocando sus preguntas en el chat durante la presentación, de tal modo que vamos a tener y nuestros panelistas nos van a ayudar a que tengamos el tiempo suficiente para poder lograr un espacio de discusión hacia el final. Con esto quiero presentar a mi colega Juliana Ballini para la primera presentación. Juliana es asesora regional de políticas de acceso a medicamentos y tecnologías sanitarias en el Departamento de Innovación, Acceso a Medicamentos y Tecnologías en Salud de la OPS. Previamente se desempeñó como oficial técnica en el Fondo Estratégico de la OPS y cuenta con más de 15 años de experiencia en instituciones de salud en Brasil, incluyendo la Autoridad Regulatoria Nacional, Anvisa y el Ministerio de Salud. Durante su trayectoria, Juliana se ha centrado en el desarrollo e implementación de políticas para mejorar el acceso y la disponibilidad y la asequibilidad de medicamentos y tecnologías sanitarias en la región, así como en temas vinculados a la propiedad intelectual. De formación, Juliana es abogada y tiene dos máster, uno en Economía de la Salud y Farmacoeconomía por la Escuela de Administración de Barcelona y también una maestría en Derecho, Economía y Políticas Públicas por el Instituto Ortega y Gasset en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid. Juliana, te invito entonces a que veamos dónde están estas brechas regionales en los países que conforman nuestra región y así iniciar nuestra serie de presentaciones. Muchas gracias, Miguel. Hola a todos. Es un gusto estar acá. Eh, este, Esta es una oportunidad muy especial para nosotros de estar con el BID y con todos ustedes. No sé si ven mi pantalla. Sí, ¿Sí? sí, ya la vemos. Perfecto. Entonces, acá, bueno, como mencionaban Alexandre y Javier, bueno, la región pasa por algunos desafíos y nosotros desde la OPS venimos discutiendo con los países, con los Estados miembros,
basado en todas las etapas del ciclo de vida de las tecnologías y con esa perspectiva de salud pública, de garantizar equidad, calidad, asequibilidad, disponibilidad, accesibilidad. eh, ¿Cómo podríamos mejor apoyar y cuáles serían los elementos claves? Entonces, de una mirada desde la innovación y la transferencia de tecnología hasta el uso, es lo que estamos proponiendo en ese trabajo conjunto y que vamos a discutir aquí en el día de hoy, cerrando esa etapa de ciclos virtuales de ese año acerca de los medicamentos biológicos genéricos y biosimilares. Este año es importante decir que tuvimos la aprobación de una resolución que también dialoga con esos elementos, esos diferentes elementos de búsqueda de ampliación de acceso de manera equitativa, que fue la resolución para tecnologías sanitarias de alto costo y de alto precio, que entró en las capacidades de investigación y desarrollo, de producción, de evaluación y selección de medicamentos, formas de aminorar la judicialización, fortalecimiento de los marcos regulatorios, fortalecimiento de los fondos rotatorios regionales y promoción de evidencias. Y acá un importante punto es que esas perspectivas fueron traídas por los países, no solo para los medicamentos de alto precio, pero como cuellos de botella que tenían en general lo que nos llamó mucho la atención. Entonces, para eso desarrollamos y ya veníamos trabajando, pero profundizamos la metodología de trabajo con el análisis de los cuellos de botella de acceso en los países, que van desde el análisis de los registros, pasando por la cobertura que es prestada, la cobertura pública del sistema de salud, incluyendo acá los diferentes subsistemas que hay en los países desde que tenga ese componente público, el análisis del mercado, el análisis de los precios y de las formas de esas adquisiciones públicas y de los marcos de patentes en esos países, para entonces entender cómo se puede apoyar a esos países de una mejor manera y cómo podemos avanzar en acciones concretas que beneficien a todos los países de la región, de manera regional y también de manera individualizada. Y como ya veníamos diciendo y presentando y dialogando con los países, bueno, lo que vemos es un escenario de muchas diferencias que empiezan con la cantidad de registros en la región, cuando hablamos, por ejemplo, de productos biológicos y biosimilares. Entonces, vamos a ver una variación muy grande del número de registros, lo que significa que esa disponibilidad en los países en muchos casos también va a variar significativamente y eso vamos a ver y también de la importancia de la competencia cuando esa competencia es posible internamente en los países. Entonces, estamos hablando de productos, por ejemplo, de anticuerpos monoclonales o de productos de alto precio o de productos biológicos. Y ya hay la perspectiva de entrada de medicamentos genéricos o de medicamentos biosimilares. Lo que vemos basado en estudios, no solo y en análisis de datos, no solo en países como Estados Unidos, pero también en los países de Latinoamérica y Caribe, es una reducción bastante significativa en el precio eh, de los productos que los países pueden acceder. Entonces, lo que tenemos que crear son capacidades, primero, de que esos productos estén disponibles a un precio asequible cuando patentados en los países y posteriormente que los países tengan la posibilidad de, así que expiradas esas patentes, pueden tener la incorporación de esas tecnologías biosimilares y genéricas en su capacidad máxima y que puedan reducir los precios y que la gente pueda tener acceso a esos productos que se lo deseen. Entonces, acá traímos el ejemplo del mercado estadounidense, donde se mostró que para el medicamento trastuzumab, que es un medicamento para cáncer de mama,
con la entrada de seis productos genéricos biosimilares en el país, hubo una queda, una reducción bastante significativa del precio medio de venta del producto, ¿no? Entonces acá eso es importante, pero también replica en varios de los países de la región. Hay también un tema de coberturas, las coberturas públicas y las diferencias que hay, la falta de concordancia que hay entre lo que se está proveyendo como cobertura pública y las recomendaciones internacionales de la OMS o mismo las guías de prácticas clínicas de los mismos países. Entonces, acá traímos un ejemplo de las insulinas. El ejemplo de las insulinas es importante porque nos muestra la variación de cobertura, una cobertura bastante satisfactoria en el número de países que tenemos en la región, pero que nos muestra también que no necesariamente esa cobertura va a resultar en disponibilidad y precios dependiendo del tipo de mercado. Entonces, en ese caso, cuando vamos en aquella línea inicial de trabajo a la asequibilidad acá queremos demostrar que hay una diferencia de precio, esa diferencia que estamos hablando tanto para medicamentos de síntesis química cuanto para medicamentos biológicos. Importante anotar que, por ejemplo, trajimos los medicamentos que son llamados de similares en Brasil, pero son genéricos de marca en otros tantos países, pero que esa variación es bastante significativa en términos de precio entre el de referencia y los genéricos o los biosimilares. Acá evaluando para diferentes países, pero también considerando que en varios casos los biosimilares no están disponibles, como pueden ver ahí en el marco de los medicamentos biológicos. Pero cuando pensamos, bueno, si hay disponibilidad y hay competencia, ya está. No es verdad. En muchos casos, lo que estamos observando en los países es que para los medicamentos biológicos hay una variación bastante significativa de los precios máximo y mínimo. Y más allá de eso, que a veces esas variaciones, ellas se dan incluso internas en el país. Entonces, en el mismo país vemos que adquisiciones son hechas con una diferencia muy grande. ¿Cuáles son las razones de esas diferencias? Pueden ser el tema de la centralización o descentralización de las adquisiciones en diferentes países. A veces las cantidades son muy chicas. Las modalidades de compra, a veces va por trato directo, a veces va en un proceso licitatorio más amplio y consolidado, el tipo de institución que se lo compra y en muchos casos en nuestra región, como comentaba Alexandre al principio, son medicamentos que resultan de judicialización por un tema de que no haya la prestación estatal o porque haya una exageración, una desvirtuación del uso del listado de medicamentos esenciales o de la canastra de medicamentos o de los medicamentos evaluados en términos de tecnologías sanitarias a ser incorporadas en los países. Cuando vamos evaluando y seguimos profundizando en esas brechas de precios de compras públicas, lo que vemos es que en varios países, y acá es importante decir que ese es un ejemplo de insulinas, y estamos comparando algunos países de América Latina y algunos países de la Unión Europea. em, y lo que nos sorprendió mucho en ese análisis fue percibir que en muchos casos Latinoamérica paga más caro que países europeos para el mismo producto. Entonces, son esas razones y cómo hacer para minimizar, aminorar y cambiar esa realidad es que queremos promocionar esas discusiones. Si vamos siguiendo en la ruta que habíamos establecido de diálogo y evaluamos los medicamentos oncológicos, por ejemplo, vamos a ver que en la región hay una situación que, por ejemplo, varios medicamentos son incorporados por maneras directas o por casos judicializados
que no traen, no presentan un valor terapéutico o un valor terapéutico adicional añadido que represente un incremento de ese precio de manera significativa. En varios de esos casos, esos medicamentos son medicamentos patentados. ¿Qué significa eso? Significa que son medicamentos que tienen una situación de monopolio legítimo de 20 años. Acá trajimos un ejemplo de ese país A para mostrarles que a veces para un grupo de medicamentos de anticuerpos monoclonales acá del estado de esenciales, va en un creciendo, ¿verdad? Ya se incorporó, ya se usó, pero el número de patentes para que se amplíe ese tiempo de monopolio sigue en el tiempo. Entonces, eso es un punto importante y acá trajimos el ejemplo de diabetes para que entiendan mejor de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una variación también por país, entonces ya hablamos de variaciones de precio entre países, de variación de precios interna en los países. Y más allá de eso, ahora estamos hablando de la variación de la forma de evaluar esas patentes y de concederlas, generando esos monopolios y que varían para el mismo producto y la misma patente en diferentes países. Lo que es bastante legítimo, pero también nos permite profundizar en esa evaluación y a partir de esa, de esa profundidad en que se evalúa cada tema, percibir qué hay y a partir de ese qué hay, buscar estrategias que puedan apoyar a la región y apoyar a los países. ¿Qué se quiere decir con eso? Que hay que entender qué se está protegiendo, de qué estamos hablando, por qué ese precio es así, por qué está disponible, por qué tienen desabastecimientos o no tienen desabastecimientos. Las empresas a veces están protegiendo ahí sus principios activos, como vemos acá, a veces están protegiendo sus dispositivos médicos vinculados a esos principios activos y todo eso tiene un impacto al final en la asequibilidad de esos productos por el paciente, por la persona que necesita de ese producto. Es importante decir que no necesariamente la expiración de la patente, o sea, la pérdida de esa exclusividad de los 20 años, va a significar, en el caso de los medicamentos biológicos y biosimilares, una accesibilidad más grande en el mercado o un incremento necesario en la competencia. ¿Por qué? Porque en muchos casos en nuestra región lo que se ve es que esos medicamentos biosimilares no están disponibles en la cantidad o en la calidad que se necesita. Pero más allá de eso, lo que se ve, y ese estudio de IQVIA trae eso de manera bastante clara, es que en algunos casos los biológicos pierden la exclusividad y aún así no tienen competencia y esta competencia no viene porque el pipeline de producción o en los países no está suficientemente estructurado. Y acá entra una discusión que también es bastante relevante, que lleva a los temas de transferencia de tecnología, de producción regional y todo eso. En función de eso, los países pidieran a la OPS y aprobaran en el marco de los medicamentos de alto precio que trabajáramos y profundizáramos ese análisis de los medicamentos biosimilares y genéricos, que trabajáramos de manera coordinada con las organizaciones de la sociedad civil, con la industria farmacéutica y con el sector académico, en la búsqueda de un diálogo estratégico y en el fortalecimiento de las capacidades técnicas. Entonces, la estructuración de una red integrada de tecnologías sanitarias donde podamos trabajar con los repositorios de evidencias, con el mapeo de esas barreras, con las herramientas que estén disponibles a los países para avanzar y que se pueda no solo prestar la asistencia técnica, pero intercambiar el conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Juliana. Nos has mostrado dónde, con diferentes ejemplos, pueden estar esas brechas de acceso y cómo poder tener, digamos, o cómo encaminar esas acciones de cooperación hacia los países para poder cerrarlas. Ahora bien, vamos a hablar de la calidad como el eje fundamental para poder ampliar ese acceso. Y para eso,
quisiera presentar a mi colega Alexandra Mata, quien trabaja en la OPS como oficial técnica en sistemas de gestión de calidad y apoya el fortalecimiento regulatorio de medicamentos y otras tecnologías en diferentes países de la región. Dentro de su labor, Alexandra incluye el asesoramiento técnico para la elaboración de la calidad, la implementación de sistemas de gestión eficaces, perdón, y el apoyo a las autoridades regulatorias nacionales para ayudarlos a mejorar su nivel o su madurez regulatoria. Alexandra, en formación, tiene un título de doctora en farmacia con una maestría en ciencia regulatoria, de hecho, y un máster en economía de la salud y farmacoeconomía. Entonces, Alexandra, te invitamos a poder dar tu presentación. Muchas gracias, Miguel y colegas organizadores del evento. Es un placer poder acompañarlos el día de hoy en este webinario. Les doy la más cordial bienvenida y les voy a compartir algunas consideraciones de alto nivel para medicamentos biológicos y biosimilares en la región en temas relacionados con su calidad y en búsqueda de eficiencias. Em, si podemos confirmar que se ve bien la pantalla en modo Sí, presentación. sí ¿Sí? se ve bien, Ale. Perfecto, muchas gracias. Entonces, en los próximos 10 minutos vamos a recorrer el contexto científico regulatorio, la situación actual en Latinoamérica y el Caribe, las oportunidades para fortalecer nuestros marcos normativos y un mensaje final que busca generar una serie de recomendaciones y llamados a la acción y pasos inmediatos a seguir. Empezamos primero diferenciando y teniendo un poco de contexto, ¿no? De cuál es la diferencia entre un medicamento genérico y un biosimilar. En esta diapositiva podemos ver al lado izquierdo en anaranjado, un medicamento genérico constituye una molécula pequeña de síntesis química idéntica al medicamento de referencia y que se aprueba por las autoridades reguladoras demostrando identidad analítica y bioequivalencia. Por otro lado, resaltado en un celeste, vemos los productos biológicos que son muy distintos. Son proteínas grandes producidas en sistemas vivos, conformadas por poblaciones de moléculas y que en algunos casos presentan variabilidad entre lotes. Por eso, para los productos biológicos y los biosimilares decimos que el proceso es el producto y que por lo tanto los cambios en el proceso pueden cambiar la molécula y su perfil de eficacia o seguridad. Es así como definimos tres conceptos básicos. Primero, que un producto bioterapéutico es un medicamento de origen biológico que ha sido elaborado a partir de organismos vivos y que según la definición de la OMS han sido han sido sometidos a procesos de manipulación genética. Tenemos también los biosimilares, que es un producto bioterapéutico que ha demostrado ser altamente similar en calidad, seguridad y eficacia a un bioterapéutico de referencia que ya ha sido autorizado. Y el producto de referencia, que es el producto comparador que se utiliza en los estudios de comparabilidad, que son directos con el biosimilar. Cabe destacar que evaluar y autorizar biosimilares es más desafiante que con genéricos y que precisamente por la complejidad de estas moléculas es importante abrir espacio para el reliance y para las decisiones basadas en autoridades de referencia que hayan demostrado un alto desempeño en la supervisión de estas tecnologías sanitarias. Si comparamos en la situación actual en Latinoamérica y el Caribe, el 2009, cómo estábamos en el 2009 versus el 2019, podemos ver un avance claro. En el 2009, los requisitos para los productos bioterapéuticos eran escasos, a veces se aplicaban reglas similares a los de fármacos tradicionales de síntesis química y ya para el 2019 vimos cómo muchos países latinoamericanos contaban con marcos específicos para biosimilares. Algunos ejemplos pueden ser Chile, que cuenta con un procedimiento específico desde el 2011, y Colombia, que tiene un marco con doble vía desde el 2014. También vemos cómo países centroamericanos, por ejemplo en Guatemala, se utiliza el Reliance regulatorio desde el 2019 igualmente.
Sin embargo, el número de aprobaciones y el uso en la práctica, el uso real de biosimilares en la región, sigue siendo un tanto limitado. Entonces, ya viendo la práctica en nuestra región, los requisitos regulatorios tienden a ser semejantes. Vemos que los países que tienen autoridades de referencia regional cuentan con requisitos similares para los biosimilares. Se siguen directrices de la OMS para asegurar que no haya diferencias clínicamente significativas entre un biosimilar y el producto de referencia, pero también encontramos diferencias importantes entre los países, por ejemplo, en definiciones y en nomenclatura, y también en requisitos para productos de referencia y para ciertos bioterapéuticos. También cabe mencionar que algunas agencias como Anvisa e INVIMA han implementado vías aceleradas para el acceso a biosimilares. A partir de este diagnóstico se pueden observar y resaltar tres grandes áreas de mejora. Primero, el acceso a información más transparente en los dossiers de registro, resúmenes públicos para generar confianza entre autoridades y facilitar el reliance regulatorio. La vigilancia postcomercialización, que nos ayude a tener una denominación uniforme y una trazabilidad clara para fiscalizar de mejor manera los biosimilares. La intercambiabilidad, que viene siendo un área clave, pues en este momento la región tiene falta de lineamientos específicos, lo que genera incertidumbre muchas veces en prescriptores y en financiadores. Estas brechas representan oportunidades concretas para avanzar en la próxima década. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para fortalecer entonces la regulación de los productos bioterapéuticos, incluyendo los biosimilares en nuestra región? Algunas consideraciones que voy a resaltar a manera de pilares para la calidad y la eficiencia en medicamentos biológicos y biosimilares, empezando por el primer pilar, que sería alinear estándares de fabricación y de evaluación con guías de OMS, de ICH, guías internacionales que nos apoyen a establecer, armonizar y adoptar estos estándares. Por ejemplo, en el 2022, me gustaría resaltar que la OMS publicó la guía de evaluación para biosimilares, que cuenta avances en ciencias regulatorias importantes en esta tecnología en específico, y que resulta clave para que en la región podamos alinear los marcos normativos al nuevo conocimiento de las ciencias regulatorias. Al poder tener esto como un pilar, generamos un lenguaje común para la caracterización de la calidad, la potencia y la gestión de cambios post-registro. Asimismo, en el segundo pilar, me gustaría resaltar eh, que debemos buscar cómo utilizar de mejor manera el reliance regulatorio de forma práctica, utilizar las decisiones de otras jurisdicciones, utilizar mecanismos colaborativos, como vemos en esta diapositiva, los fondos rotatorios regionales. Ambos mecanismos utilizan la precalificación de la OMS y permiten acelerar el acceso a productos bioterapéuticos y biosimilares de calidad demostrada. En el tercer pilar, tenemos avanzar hacia enfoques regulatorios comunes. Necesitamos definiciones compartidas de biosimilares, productos de referencia y definiciones para la intercambiabilidad, para dar seguridad a clínicos y a pagadores. Y como vimos antes, estas guías publicadas de la OMS en el 2022 nos ayudan también para que, haciendo uso de la red PARF, eh, podamos actualizar los documentos técnicos que hemos utilizado en la región para armonizar ciertos criterios. En el 2011 se realizó una publicación del documento técnico número 7, que buscaba hacer una armonización en los criterios de evaluación de los biosimilares. Sin embargo,
con el avance de los últimos años en las ciencias regulatorias, se vuelve necesario actualizar este documento técnico haciendo uso de las guías previamente mencionadas con las que ya contamos. Pero siempre recalcar que esta red es de suma importancia para lograr convergencia regulatoria y para avanzar en el desarrollo de marcos normativos y aseguramiento de la calidad en la región de las Américas. Y como cuarto pilar, tenemos reforzar la vigilancia posterior a la comercialización de los productos bioterapéuticos y biosimilares. Actualmente contamos con la GBT, que es la herramienta mundial para la evaluación de los sistemas regulatorios. Esta herramienta nos permite identificar brechas y priorizar mejoras. Entonces, instamos a los países a continuar su trabajo de fortalecimiento regulatorio con esta herramienta, pero también, lo más importante, oficializar esos planes de desarrollo institucional. Esto para que estas mejoras que se identifican puedan ser apoyadas e implementadas mediante la OPS y otros organismos internacionales que generan esfuerzos regionales para el fortalecimiento regulatorio. Es así como en resumen proponemos una hoja de ruta de 4 pasos para facilitar la calidad y eficiencia en este tipo de tecnologías, adoptando estándares internacionales para asegurar la calidad de los biosimilares e implementar eficiencias en la supervisión de los mismos a lo largo del ciclo de vida del producto, aprovechar el reliance y la cooperación técnica de mecanismos regionales como los fondos rotatorios regionales para decisiones más ágiles, converger en definiciones y en intercambiabilidad y fortalecer la farmacovigilancia y las capacidades regulatorias. Con estos elementos, la región puede ampliar el acceso seguro a biosimilares. Y un mensaje final para cerrar, decirles que la innovación salva vidas, pero que la convergencia regulatoria las multiplica. Si alineamos estándares, reforzamos la vigilancia y usamos la cooperación internacional, podremos garantizar que los biológicos y sus biosimilares lleguen a todas las personas con calidad y la seguridad que merecen. Muchísimas gracias. Quedo atenta a sus comentarios y preguntas. Muchas gracias, Alexandra. En esta presentación hemos podido recorrer cómo fortalecer la regulación de esos productos bioterapéuticos a través de esas diferentes estrategias para poder avanzar en tener productos y medicamentos y tecnologías en general de calidad asegurada. Ahora bien, ¿qué herramientas podemos llegar a tener para hacer la evaluación de las políticas con las que los países de la región pueden contar con ello? Este es el siguiente apartado que nuestros colegas del BID van a exponer y para ello me gustaría presentar a Pamela Góngora Salazar. Pamela es especialista en salud de la División de Salud, Nutrición y Población del BID, con más de 15 años de experiencia en economía y políticas en salud, con énfasis en priorización en salud, evaluaciones económicas e intervenciones enfocadas en reducir la carga de enfermedades no transmisibles. De formación, Pamela es economista de la Universidad Javeriana de Colombia, magíster en política económica del University College London y magíster en política social y planeación del London School of Economics, así como también es doctora en salud poblacional del Health Economic Research Center de la Universidad de Oxford. Pamela, adelante, por favor, pero primero también quiero presentar, por supuesto, al profesor Jaime Spin, quien va también a ser parte de esta intervención. Jaime es licenciado en Derecho de la Universidad de Granada, es máster en Economía de la Salud y Dirección de Organizaciones Sanitarias por la Escuela Andaluza de Salud Pública y es doctor en Economía de la Universidad de Granada. Es profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, donde enseña políticas de precios, reembolso de medicamentos y evaluación económica de tecnologías sanitarias, y también coordina proyectos en economía de la salud y políticas farmacéuticas. Ha sido profesor visitante de LSE, Columbia, Chicago y Harvard, y asesor de la Comisión Europea, de la OMS, del Banco Mundial, del BID y de la OPS, y cuenta con más de 100 publicaciones. Entonces, ahora sí, los invito, colegas, a poder abordar cómo fue concebida y bueno, cómo se conforma la herramienta. Miguel, muchas gracias. Permíteme, por favor, primero voy a compartir y me dejas saber, por favor, si
¿Se ve Sí, bien la ya lo veo. presentación? ¿Se ve completa? Sí, sí se ve. Gracias. Bueno, a todos muy buenos días y muchas gracias primero a los participantes por acompañarnos hoy. Es muy grato ver un público de más de 500 personas conectadas. Eso quiere decir que el tema efectivamente es de interés y nos alegra mucho tenerlos a todos acá. Segundo, agradecer, así como lo dijo ya Javier desde el BID, agradecer a la OPS por este trabajo en conjunto. Creo que son muchas las sinergias que podemos encontrar y por supuesto que sean al servicio de las necesidades de los países para poder responder a las presiones que todos los sistemas de salud enfrentan. Junto con Jaime Hoy, consultor del BID, vamos a presentarles la herramienta y contarles un poco cómo fue que la desarrollamos, en dónde se enmarca y de qué manera creemos que puede apoyar a los países de la región en esta urgencia por responder a las presiones del gasto farmacéutico que estamos observando en el día a día. Permítanme en ese sentido empezar por contarles un poco cuál es ese marco en el cual hemos venido trabajando todo esto y que lo pueden encontrar justamente en esta publicación que sacamos hace 2 años que llamamos Gasto Inteligente en Salud y que recopila precisamente esa agenda de eficiencia del gasto en la cual buscamos, digamos, alarmar o más bien llamar la atención sobre cuál es la necesidad de mejorar, por qué es necesario mejorar ese gasto en salud y cuáles son esas medidas que podemos considerar desde un punto de vista de comprar insumos o servicios en salud que sean adecuados, así como lograr mejores acuerdos y reducir el desperdicio por la compra de medicamentos o de insumos en general que son inadecuados, no generan valor y que por lo general incluso pueden llegar a ser perjudiciales para los pacientes. Este es en donde nos estamos enmarcando. Todo esto responde, y digamos, para recordar desde un punto de vista más macro por qué tenemos que hablar de este tema. Recordemos que tenemos normalmente en todos los países de la región, lo observamos, los recursos, las demandas o las necesidades en salud que tienen los pacientes y que tienen las personas aumentan a una velocidad mucho mayor a la que aumentan los recursos disponibles. Y si pensamos en cuál es la posibilidad real que tengan los sistemas de salud de aumentar ese gasto en salud, tenemos que recordar las restricciones que existen debido a un crecimiento económico que es bajo en comparación con economías emergentes, a una deuda pública que continúa aumentando y a una inflación que incluso se mantiene por encima de niveles de pandemia. Y a eso también hay que sumarle que más o menos se estima que una quinta parte del gasto en salud se desperdicia y podría invertirse mejor. Entonces, todo este es un llamado a mejorar esa eficiencia del gasto en salud y es lo que documentamos en esta publicación. Ahora, ¿por qué hablar de gasto farmacéutico? Creo que lo presentaba en parte Juliana y lo saben varios de los participantes que están acá, que trabajan en los ministerios o en las autoridades regulatorias. No es la partida de gasto más importante o no es la, digamos, no es la mayor, pero sí es la que está aumentando a una velocidad más alta. Y asimismo, sí es la partida más importante en el presupuesto de los hogares. Cuando hacíamos este gráfico para preparar en esta presentación, encontrábamos que justamente en solamente 2 años, para muchos de los países, este porcentaje de cuánto equivale o cuánto corresponde el gasto en medicamentos como porcentaje del gasto total en salud, encontrábamos aumentos de 2, 3 o hasta 4 puntos porcentuales en solamente 2 años. Y eso, digamos, hace un llamado, refleja cómo está aumentando el gasto farmacéutico de una manera tan acelerada, en parte reflejando la entrada de nuevas tecnologías de muy alto costo en nuestros países. Hay estimaciones que muestran que entre 2025 y 2029 se espera que el crecimiento del gasto farmacéutico en América Latina y el Caribe se ubique por encima del 35%. ¿Y cuál es la situación de crecimiento en este momento que estamos viendo? Más o menos entre 2013 y 2017 estamos hablando de un crecimiento del 12%. Estamos diciendo que vamos a pasar del 12 al 35%. Es un crecimiento bastante grande en la tasa de crecimiento del gasto farmacéutico. Y además por encima de lo que también se observa en otras regiones, como por ejemplo en Norteamérica, 4 veces por encima de esa región o 6 veces por encima de lo que se registra en Europa. Entonces, es por eso, digamos, que hacemos el llamado de atención a la importancia de responder a este crecimiento del gasto farmacéutico. ¿Para qué? Para poder asegurar digamos, un acceso realmente equitativo a los medicamentos que más se necesitan para toda la población y, por supuesto, contribuir a la sostenibilidad de nuestros sistemas de salud. Sí, Pamela, muchas gracias por la invitación a participar en este webinar. Un placer estar con colegas de OPS y BID. Un elemento muy importante que ya ha sido resaltado previamente
tiene que ver con la diferencia entre medicamentos biosimilares y genéricos. No voy a repetirlo, pero creo que es muy importante como desde el punto de vista de la economía de salud, resaltar que la producción de los medicamentos biosimilares es mucho más cara que la producción de medicamentos genéricos, que el desarrollo clínico de un biosimilar es mucho más caro que genéricos, y eso va a dar lugar que la competencia sea muy distinta. Si pasamos a la siguiente transparencia, por favor, Pamela, podemos ver un gráfico clásico con los genéricos, donde podemos ver que cuanto más genéricos hay, mucho más mayor es el descuento que se puede conseguir. Este gráfico que hemos visto en medicamentos genéricos, donde posiblemente pueda haber 20 o 25 genéricos en la competencia en el mercado, eso no lo hemos visto en los medicamentos biosimilares. La región de Europa es la región con más experiencia en medicamentos biosimilares y posiblemente el principio activo con más biosimilares sea 6, 7. No hemos llegado a ver ningún producto biológico con 10 biosimilares, con lo cual no esperamos, como he comentado anteriormente, que los descuentos, y eso es muy importante para los pagadores públicos que están asistiendo a este webinar, no esperamos y no hemos visto actualmente en la experiencia europea que los descuentos que se puedan conseguir en los productos biológicos biosimilares sean tan grandes como los descuentos en términos absolutos que hemos visto en productos genéricos, hasta 80%. Eso nos indica que realmente en cantidades económicas sí es una cantidad bastante significativa, porque el precio de los medicamentos biológicos biosimilares suele ser superior a los productos genéricos. La siguiente, por favor. Un elemento muy clave de la herramienta que más adelante va a explicar Pamela y que hemos desarrollado con algunos colegas del BIC, que más adelante veremos, es que va muy en línea con las políticas que la OMS recomendó en su guía de las últimas ediciones. Alguien anteriormente habló de políticas basadas en evidencia, y ese era nuestro principal objetivo. Queríamos hacer una herramienta que recogiera las recomendaciones propias de la OMS, que podemos ver en esta transparencia en la siguiente, donde hablaba de calidad y ya recomendaba un conjunto de, diríamos, de políticas, de prácticas, pero hemos querido ir un poco más allá, no solamente recogiendo las propias que la OMS recomendaba, sino haciendo un documento. Si puedes ir a la siguiente, por favor, Pamela. Un documento en el cual más adelante veremos que hemos recogido toda la evidencia que hemos encontrado para recoger las políticas que son más importantes en términos de evidencia clínica. Por favor, Pamela. Gracias, Jaime. Pues antes de que entremos a la herramienta y contarles también cuál fue el estudio que la fundamentó, por tanto, presentar el estudio de caso, el por qué seguir insistiendo en promover esta sustitución hacia genéricos y biosimilares. Esta cita de Panos Cánabos de un webinar en 2016 creo que no pasa de moda y un poco nos muestra justamente cuál es la oportunidad que tenemos de aumentar ese espacio en el mercado en donde sean los genéricos, los biosimilares, los que estén, digamos, reemplazando a los originales para poder reducir la carga sobre los presupuestos públicos y también la carga de bolsillo. Aunque los genéricos representan la mayor parte del volumen disponible en los países de los ingresos medios, los medicamentos originales siguen absorbiendo la mayor parte del gasto de salud. Y esto es lo que está diciendo. Los medicamentos genéricos representan aproximadamente 75% de todos los medicamentos disponibles, pero solamente constituyen una proporción menor del gasto farmacéutico, entre el 20 y el 40%. ¿Qué hemos encontrado? ¿Qué es lo que dice la herramienta? Y acá solamente es de nuevo uno de los ejemplos de los tantos que se pueden encontrar en la literatura. Ven acá una imagen que sacamos justamente del CERNAC de Chile, en donde muestran o comparan un producto de marca con un producto bioequivalente, cuáles pueden ser los ahorros. Y este solamente es uno de tantos otros ejemplos que también mostraba Juliana al principio de la presentación. Los medicamentos genéricos permiten ampliar el acceso porque son clínicamente equivalentes, pero significativamente más asequibles, y ya lo decía Jaime también, pueden ser hasta 80-85% más baratos que sus originales. Como decía al principio, los impactos no solamente son desde el punto de vista del sistema de salud, sino también desde el bolsillo de los hogares.
Hicimos dos estudios que queremos compartirles aquí los resultados, uno en el caso de República Dominicana y el otro en el caso de Chile, donde estábamos justamente explorando cuál es esa oportunidad que tienen los países para mejorar la eficiencia al promover esta sustitución hacia genéricos y sobre todo los genéricos sin marca. En el caso de República Dominicana, estimamos que el régimen contributivo podría ahorrar anualmente entre 13 y 60 millones de dólares americanos al sustituir por genéricos sin marca. ¿Qué significa esto en términos de costo de oportunidad? Digamos, desde un punto de vista del tomador de decisión, sabiendo que además los recursos son limitados, que esos ahorros podríamos estarlos dedicando hacia intervenciones en salud que son altamente costo efectivas, que son esenciales para los sistemas de salud y sobre los cuales todavía existen brechas importantes. En el caso, por ejemplo, de República Dominicana, encontramos que esos hogares podrían ayudar a reducir, prácticamente cerrar la brecha en el caso de cáncer, de detección de cáncer de cuello uterino y cerrar la brecha en 59, casi 60% en el caso de detección y control de diabetes. Para los hogares, ¿esto qué significa? En el caso del estudio de Chile, que les estamos compartiendo aquí, el ahorro anual estimado al cambiar de medicamentos de marca por sus equivalentes sin marca asciende a 283 millones de dólares americanos. Esto es básicamente 10.3% del gasto de bolsa de medicamentos. Este ahorro que permitiría, por ejemplo, pagar aproximadamente 2 meses de transporte al año. Esto solamente es uno, digamos, de otros varios ejemplos que podemos encontrar sobre cuál es el potencial que tienen las políticas de sustitución hacia genéricos y hacia biosimilares, sobre lo cual Jaime va a contarnos un poquito más al respecto de la experiencia europea. Sí, gracias, Pamela. Excelente los trabajos del BIC que demuestran realmente los potenciales ahorros. En el contexto europeo también hemos visto este tipo de ejercicios con los productos biosimilares. Recientemente, hace 2 semanas, se publicó un trabajo de Biosin en el cual demostraba que entre el año 2020 y 2023, en un país como España, 48 millones de habitantes, el ahorro es de 5.800 millones solamente por la política activa de incorporar medicamentos biosimilares. Y si hablamos de la Unión Europea, 150 millones de habitantes, desde el año 2014 el ahorro ha sido de 56 billones de euros. Lo más importante no es el pasado. Yo creo que lo más importante con los medicamentos biosimilares es el futuro. Muchos productos biológicos perderán la patente en los próximos años. Yo creo que los informes de IQVIA muestran muchos ejemplos. Y hay un potencial de ahorro, no tanto a veces en términos relativos, porque a veces el ahorro puede ser menos que en genérico, como han dicho, en 20, 30, 40, pero sí en términos absolutos. Todos sabemos el alto precio de los medicamentos biológicos y el ahorro de un 20 o 30% sobre medicamentos de alto costo, sin duda alguna es un ahorro bastante significativo, como estos informes que hemos visto en Europa, que son menos frecuentes en América Latina. En esta misma línea, quiero de nuevo agradecer a Pamela y al equipo del BID por la oportunidad de hacer este trabajo que tenía un objetivo muy claro y es desarrollar un marco para evaluar políticas. Los que venimos del mundo académico siempre somos algo críticos con la falta de evaluación de políticas, ¿no? Algunos me conocéis, he hecho algunos informes anteriormente para el BID y para OPS, pero lo que quería básicamente no solamente trabajar con el trabajo previo que había hecho la OMS recomendando la política de genéricos y de biosimilares, sino que queríamos revisar la evidencia de qué políticas de genéricos y biosimilares han funcionado mejor en los últimos años. Como comentaba anteriormente, políticas basadas en la evidencia. Quiero, sin duda, resaltar la colaboración de Verónica de la Universidad de Boston en este trabajo, Ana María y Santiago Palacio, que hicieron un trabajo estupendo en la búsqueda de literatura y básicamente coordinado por Pamela desde el BID. ¿Qué hemos hecho? Hemos encontrado más de 300 estudios. Aquí podéis ver un poco el flowchart que saldrá posiblemente publicado. Creo que si los Reyes se portan bien llegará para Reyes, antes posiblemente a final de este año, en una revista de revisión por pares, en el cual queríamos recoger cuál era la evidencia más importante de cada política, porque esa evidencia era la que nos iba a permitir a desarrollar la herramienta. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Otra cosa que queríamos evitar es que muchas veces cuando hablamos de política, a veces nos centramos mucho en Europa por su alta, diríamos, tradición en regular las políticas farmacéuticas. Y lo que hemos encontrado en el tema de medicamentos sin patente, principalmente genéricos, pero también biosimilares,
es que hemos cogido evidencia no centrada solamente en Europa, que a veces no es extrapolable a otros contextos, sino como podéis ver, la evidencia que hemos podido recoger está bastante bien distribuida geográficamente, incluido Norteamérica, América Latina, el Caribe, Europa y Asia. Con lo cual, encontramos que las políticas que vamos a recomendar no están centradas en una región, sino que tienen una, diríamos, una amplia evidencia global. Si puedes pasar para la siguiente, por favor, Pamela. Un elemento muy importante, y perdonad la letra pequeña, pero la publicación estará pronto disponible. Básicamente nos hemos guiado por el modelo clásico de políticas y por el modelo clásico de resultados. Y dejadme explicarlo. Las políticas básicamente se distinguen en dos grandes parámetros que son políticas del lado de la oferta y políticas por el lado de la demanda. La de oferta, y sin hacer una explicación muy detallada, básicamente tienen que ver con aspectos regulatorios que han sido explicados perfectamente anteriormente por los colegas de OPS y también por aquellas políticas que pretenden regular el precio, ya sea de una manera directa o indirecta. Hemos visto toda esa evidencia, pero no solamente es suficiente con aspectos regulatorios. También es importante las políticas de demanda. Y la política de demanda tiene que ver con todos aquellos actores que pueden incidir en el uso tanto de medicamentos biológicos como medicamentos genéricos y biosimilares. Tiene que ver con los prescriptores, tiene que ver con los usuarios y básicamente tiene que ver con los farmacéuticos como dispensadores. Y esas políticas, insisto, tanto de oferta como de demanda, las hemos distinguido en aquellas que son exclusivamente de los productos biológicos, como podéis ver, aquellos biosimilares, aquellos que tienen un triángulo, aquellos que son exclusivamente de los genéricos o aquellos que son aplicables a ambos. Y por otro lado, y creo que es parte importante de la herramienta que más a detalle más adelante explicará Pamela, tiene que ver que queremos buscar unos resultados. Y resultados tienen que ver con cuota de mercado, que son los patrones clásicos, qué tanto por ciento de recetas han emitido por denominación común internacional, y un conjunto de variables que nos pueden demostrar si las políticas son exitosas o no. Lo que vamos a hacer más adelante, y Pamela lo explicará con detalle, con el detalle que permite una presentación de cómo hemos traducido esas políticas y esos resultados en una herramienta de evaluación que va a permitir saber en cada momento cómo se encuentra cada país en la implementación de políticas de medicamentos fuera de patente. Lo más importante de esto, y ya dejo la palabra a mi compañera Pamela, tiene que ver con que todas estas recomendaciones están basadas en esa evidencia que hemos encontrado en la literatura. Pamela, por favor. Muchas gracias, Jaime. Bueno, entonces, con base justamente en esa revisión exhaustiva de la literatura que hicimos, que comentó Jaime, es que desarrollamos y publicamos esta herramienta para la evaluación de políticas de medicamentos fuera de patente, genéricos y biosimilares. Como mencionaba Jaime, es un instrumento de política que consideramos permite o busca apoyar a los países para identificar dónde están los avances, pero también en dónde están los espacios de mejora, cuáles son esos vacíos que existen para mejorar las políticas sobre genéricos y biosimilares y permitir una mayor penetración y participación en el mercado de los mismos, con ello ampliar competencia y también con ello reducir precios y aumentar por supuesto, el acceso. Esta herramienta ya está disponible, les compartimos en el chat el link para que puedan descargarla, está en inglés, la próxima semana ya sale en español. Bueno, decir antes de un poco entrar en el detalle, todavía no lo hemos aplicado, pero estamos justamente en el proceso de aplicarla en algunos países, ya les cuento más adelante de qué se trata. Permítanme un poco hablar un poco de cómo la estructuramos con base en estos hallazgos de la literatura que comentó Jaime y qué es lo que consideramos que puede ser interesante para los países al momento de implementar. La herramienta tiene, digamos, tres elementos importantes, quizá podemos llamarlo de esa manera importantes. Incluye una evaluación cualitativa que está basada en unas preguntas binarias, en donde analiza básicamente la presencia de diferentes políticas, tanto de oferta como de demanda, relacionados con los medicamentos fuera de patente. A esto se complementa una evaluación de los resultados cuantitativos, que justamente lo que hace es capturar esa parte de la derecha que estaba presentando Jaime sobre los resultados, los outcomes,
que por lo general a veces lo olvidamos, pero es lo que muchas veces como tomadores de decisión necesitamos para mostrar cuál es el efecto, monitorear y evidenciar si realmente estamos consiguiendo lo que estamos buscando desde la política pública. Y también incluimos, no es menos importante, un apartado que lo llamamos un contexto de país, que son los datos agregados, digamos, socioeconómicos sobre el sistema de salud y otra información contextual que también permite un poco al final detallar esa hoja de ruta que se le puede sugerir al país o que el país podría adoptar para avanzar en este tipo de políticas. Pamela, podríamos Bueno, ir de pronto agilizando un poco sí, esta parte. perdóname, sí, ya sé que estamos un poco, que nos hacemos un poco tarde, pero bueno, incluye demanda, oferta y los resultados incluyen calidad, accesibilidad, uso racional y aceptación por parte de la ciudadanía. No podemos entrar en el detalle de todo porque son varias páginas, pero solamente mostrarles un poco cómo es que van a ver la herramienta. Van a ver un apartado de políticas de oferta y otros de demanda con unos subapartados adicionales. Cada pregunta o cada elemento de evaluación de la herramienta incluye un breve párrafo explicativo con orientaciones para su interpretación en distintos contextos. Acá pueden ver, por ejemplo, para el caso de oferta, una pregunta para cómo incluyen las tasas de registro sanitario para medicamentos fuera de patente son menores que las de los productos originales e innovadores. Explicamos un poco la racionalidad o la interpretación de la pregunta y se dejan los espacios para la respuesta, la fuente de información que es importante y algo de información contextual que también sea relevante. En el caso de demanda, acá también para contarles algunos ejemplos que incluyen, que van a encontrar en la herramienta. Por ejemplo, la sustitución en el punto de dispensación o venta es obligatoria o voluntaria y también, digamos, buscamos ver si es obligatoria o no, o si las recetas deben redactarse utilizando la denominación común internacional, INN por sus siglas en inglés. Y, digamos, de nuevo, respuesta, fuente de datos e información contextual adicional. En el caso de la medición del efecto de las políticas, si, digamos, nos atrevimos a incluir un mecanismo de semáforo en donde van a ver que estamos incluyendo unos para la interpretación, unos umbrales a través de los tres colores verde, amarillo y rojo, para también tener una idea de cómo está avanzando el país y qué impacto están teniendo, digamos, las políticas que tienen a lugar en cada uno de los contextos. Y finalmente, como les contaba al principio, tenemos un apartado de contexto país que simplemente busca, digamos, entender mejor cuál es la situación, por ejemplo, cuál es el gasto en medicamentos per cápita, cuál es el porcentaje del gasto en salud destinado a medicamentos en los últimos años, entender un poco la tendencia y tener en cuenta todo ese contexto antes de lanzarnos a hacer alguna recomendación sobre cuál es esa hoja de ruta que cada uno de los países debe de seguir o podría seguir para mejorar o aumentar la penetración sobre genéricos y biosimilares. Cada país es particular, eso es algo que tratamos de tener también en cuenta en la herramienta y por lo mismo es que, digamos, tenemos en cuenta justamente ese elemento sobre el contexto. Jaime, ¿quieres mencionar algo antes de cerrar sobre la herramienta? Sí, simplemente un comentario final. Y como vengo del mundo académico, esto no es un examen, quiere decir, realmente es una herramienta que permite saber en qué situación está y el margen de mejora. Y a veces la única manera de mejorar es si te evalúan. Y yo invito a los países a que utilicen esta herramienta, está accesible próximamente en español, para que evalúen qué fase está y qué posibilidades de mejora existe. Gracias, Pamela. Gracias, Jaime. La herramienta la desarrollamos, como mencionamos al principio, la desarrollamos con Jaime, con Javier y con Verónica Wirtz, que no pudo acompañarnos hoy, pero pues, ha estado en todo el proceso. Y aprovecho también para agradecer el apoyo y los comentarios que recibimos de Santiago Palacio, de Ana Maris y de Richard Lane en el proceso de desarrollo de la herramienta. Finalmente, antes de cerrar, solamente contarles un poco, la Red Criteria ha venido apoyando durante más de 10 años, como lo mencionaba Javier, a varios países de la región en políticas de priorización en salud y política farmacéutica. La herramienta ya la estamos implementando en Panamá, que es uno de los primeros países que ha mostrado el interés en este tema. Pero obviamente esta es una invitación para todos los países que nos están escuchando hoy y que estén interesados en que los acompañemos en la aplicación de la herramienta. Por favor, escríbanos, contacten al especialista del BID en su país o también nos pueden escribir directamente. Estaríamos muy contentos de sumarlos a este proyecto. Muchas gracias a todos y de nuevo muchas gracias a la OPS por la invitación y por esta iniciativa conjunta.
Muchas gracias a ustedes dos, Jaime, Pamela, por poder compartir aquí cómo está estructurada esta herramienta, cómo se concibió y cómo se puede llegar a aplicar. Retomo lo que decía Jaime, en que no es una evaluación, ¿cierto? Es un instrumento que va a permitir ver el grado de avance en el que vaya y qué aspectos se pueden mejorar y seguramente ahí, de la mano de la cooperación técnica y el apoyo a los países, poder ir trabajando para cerrar esas brechas basadas en evidencia. Bueno, me gustaría dar paso a nuestra última presentación. A nuestros panelistas quisiera pedirles el favor de poder ir contestando las preguntas en el chat y en el Q&A que han surgido. Y quisiera dar el paso a Nora Girón Ayala, quien se desempeña como oficial técnica en el Fondo Estratégico de la OPS y desempeña un papel clave en la planificación, gestión y abastecimiento de medicamentos e insumos estratégicos. Con su experiencia ha liderado iniciativas para fortalecer los sistemas de suministro y promover la selección eficiente de medicamentos para apoyar a los Estados miembros de la OPS en la consolidación de la demanda. Nora es farmacéutica y tiene un profundo conocimiento, es muy reconocida en la región por el conocimiento en temas de abastecimiento internacional y cooperación técnica en salud. Luego de la presentación de Nora, vamos a tener un espacio de interacción para poder ver cuáles son esas prioridades conjuntas que podemos trabajar entre la OPS y el BID. Entonces, vamos a estar ajustados de tiempo, pero les pido por favor que podamos tener este espacio para poder saber cómo responder hacia adelante a estas necesidades. Adelante, Nora, muchas gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. Voy a ver si es posible compartir. Ah, ah, parece que tengo problemas en compartir. Ya está cargando, vemos tu escritorio. Creo que aquí pasó algo. ¿Qué pasó acá? Aquí lo intentamos, eso ya vemos ahí la presentación, modo escritorio. Ya, Se ve el modo, eso, es ahí cambiamos ese y ya lo vamos a ver. Listo. muchas gracias. Disculpas. Gracias por invitarnos a esta importante webinar. Creo que desde los fondos rotatorios regionales de la OPS tenemos una gran responsabilidad frente a los países para apoyar, sobre todo en el acceso y disponibilidad a medicamentos seguros, eficaces y de calidad. Importante decir que los fondos rotatorios son un mecanismo de cooperación técnica que ahora mismo está estructurada en un solo programa y apoya a los países tanto desde el Fondo Estratégico para la adquisición de medicamentos e insumos estratégicos para salud pública y el Fondo Rotatorio que apoya para el acceso a vacunas. Como indicaba, son mecanismos de cooperación técnica que apoyan en la gestión de la adquisición para acceder a vacunas y medicamentos esenciales de calidad y otros suministros de salud pública. Importante decirles que trabajamos con todos los países planificando la demanda regional, consolidando esta demanda y promoviendo procesos de compra conjunta de manera que podamos beneficiar a los países con mejores precios y oportunidad en la entrega de los productos. El portafolio de los fondos rotatorios regionales es muy amplio. Cada día se va dinamizando mucho más y se va cambiando dado a las necesidades de los países. Los fondos rotatorios son parte de los países y estamos muy involucrados en toda la cadena de suministro porque prácticamente somos parte en el proceso de adquisición de medicamentos, de kit de diagnósticos, suministros de control vectorial y vacunas y suministros relacionados. En el área de medicamentos tenemos un amplio catálogo para las enfermedades transmisibles. De hecho, el Fondo Estratégico nace para apoyar a aquellos países para fortalecer el abastecimiento de medicamentos para VIH, tuberculosis y malaria, pero también para trabajar con aquellos productos de difícil adquisición en la región que muchas veces no tienen productos genéricos que son medicamentos de una sola fuente, de una única fuente, y que hemos estado trabajando
con los proveedores y con los países para ver la posibilidad de tener también productores de genéricos. Y luego incluimos un catálogo importante de enfermedades no transmisibles y aquí es importante decir que estamos trabajando en el área de hipertensión, de cáncer, diabetes y es así como en la mayoría de los productos que estamos adquiriendo son genéricos y ahora en este año hemos incluido una categoría de medicamentos de alto precio a solicitud de los países y medicamentos para enfermedades raras que incluyen muchos medicamentos bioterapéuticos y que estamos en proceso de hacer licitaciones para lograr obtener precios más competitivos. Los fondos rotatorios regionales trabajan para 42 países y territorios con los ministerios de salud, pero también trabajamos con otras agencias de salud de la red pública, incluyendo institutos de seguro social. Y hemos hecho un estimado que en todos estos años de trabajo y de apoyo de los fondos rotatorios, cerca de 160 millones de personas han sido impactadas por por los fondos, ya que también, además de medicamentos, estamos apoyando a los países en todo lo referido a vacunas. Por eso mismo hemos logrado casi distribuir 224 millones de dosis de vacunas, porque los precios también han sido aproximadamente, se han reducido el 50% en los precios de vacunas. Y en el área de medicamentos hemos visto una reducción significativa, sobre todo en el área de antirretrovirales, cerca del 50%, y en estos años se ha entregado por lo menos más de 15 millones de tratamientos y diagnósticos, como acceso también a vacunas que han sido producidas regionalmente y distribuidas a través de los fondos. ¿Cuáles son las ventajas y cómo hacemos este trabajo? En primer lugar, consolidando la demanda y aprovechando las economías de escala para lograr precios más competitivos. Uno de los pilares fundamentales de los fondos es asegurar la calidad de los medicamentos, pero además ser un soporte técnico que va más allá del proceso de compra, sino que trabajar con los países para ver cómo cómo se comportan esos productos en toda la vida útil del producto. El financiamiento oportuno a través de la línea de crédito, que puede ser solicitada por los países, la mayoría de los países la utilizan, pero también servir como facilitador de procesos y brindar apoyo técnico para una planificación eficiente. Como decía una colega, no queremos que los productos logremos tener un bajo precio, que logremos tener proveedores de genéricos, que logremos tener una competencia buena, pero si los productos se descartan por vencimiento, pues también es un uso inadecuado de los fondos cuando no damos esta cooperación técnica para ver realmente cuáles son sus proyecciones en la demanda. Por tanto, también importante monitorear envíos y hacer análisis de mercado en conjunto con los países para ver en qué productos podemos tener un mayor valor agregado. Y lo importante, la transparencia de los procesos y lograr precios asequibles. Como decía, y Ale lo mencionaba a Alexandra en su presentación, los fondos rotatorios tienen criterios de elegibilidad muy estrictos para asegurar y garantizar la calidad de los productos. Primero, uno de los criterios es que esté evaluado y esté en la lista de precalificación de la OMS y este producto ya es elegible para adquirirlo a través de los fondos. Pero si no está precalificado por la OMS, debe estar aprobado por agencias regulatorias de referencia de la OPS y de la OMS y pasar por una evaluación técnica en la OPS bajo estándares internacionales que garanticen la seguridad, eficacia y calidad. Eh,
importante decir, ese acompañamiento técnico que hacemos en el proceso, tanto desde el momento que se seleccionan los productos y se definen especificaciones técnicas, como también en la planificación de la demanda y el fortalecimiento de la cadena de suministro a través de herramientas desarrolladas en apoyo a la planificación, pero también tenemos un portal de los Estados miembros que apoya la consolidación de la demanda y la trazabilidad de todo el proceso de adquisición. Cómo hemos venido trabajando, y quisiera presentar algunos ejemplos de hemos acompañado a los países en búsqueda de mejores precios y sobre todo en tener alternativas genéricas en el fondo. En hepatitis C fue un histórico de trabajar con los países por el alto precio que estaban pagando por los medicamentos para hepatitis, eran prácticamente inasequibles. Si ustedes ven en el 2017, los antivirales de acción directa, sofosbuvir y aclitazvir, casi estaban por un monto de $10.000 el tratamiento. Pero a medida que incluimos los productos genéricos en el 2018-19, esto fue disminuyendo el precio y aumentando el volumen de compra. Por tanto, esta incorporación de medicamentos genéricos apoyó al acceso al tratamiento para hepatitis C. Sin embargo, siempre tenemos desafíos, sobre todo en limitaciones del mercado. No se tienen muchos de los territorios o de los países, en algunos casos tienen protección de patentes o tienen limitaciones de los productores genéricos para comercializar los productos en estos espacios. Entonces, es importante trabajar en esa línea con todos para ver cómo podemos lograr que los precios que hemos negociado puedan ser realmente utilizados por los países. Ahora mismo tenemos el sofosbuvir daclazazvir en combinación a dosis fija, por ejemplo, $60 el tratamiento, y un tratamiento que cura. Pero esto también impactó, como pueden ver, los precios de los productos patentados. Como fondo estratégico hemos venido acompañando también la negociación de los precios frente a aquellos productos que están patentados, y al 2025 se ha logrado negociar este producto para los países donde está patentado a $2.970. Continúa un precio access de 174, pero siempre estos precios son mucho mayores que los precios de los genéricos. Otro de los ejemplos que traemos acá es cómo incluir y utilizar todos los medicamentos genéricos en el área de VIH ha mejorado para la migración a tratamientos optimizados basados en esquema de dolutegravir, que son los esquemas recomendados por la OMS. Como pueden ver, desde el 2018 que venimos acompañando a los países en este proceso de inclusión de estos productos, el esquema de tratamiento de tenofovir, lamivudina, dolutegravir del 2018, que en ese entonces también es genérico, se adquiría por $70. En la medida que ingresaron mucho más proveedores y hubo mayor competencia, ahora tenemos cerca de 6 proveedores que pueden ofertarnos este producto, se vio cómo fue disminuyendo el precio y aumentando el nivel de cobertura y de compra de los países a través de los fondos. Y ahora mismo, en el 25, tenemos un precio de $40 por tratamiento año. Así que esto ha sido importante porque aumentamos la competencia, se disminuyeron precios internacionales, se redujo la dependencia de unos pocos proveedores,
y esto nos ayudó a aumentar la cobertura y facilitar la migración a esquemas optimizados recomendados por la OMS. eh, una de las categorías que los países han solicitado a la OPS, que trabajemos en conjunto para lograr precios más asequibles son los medicamentos de alto precio. En este momento ya hemos desarrollado procesos de licitación para 5 productos de la lista que pidieron los países con 11 presentaciones, por ejemplo, para cáncer de próstata, cáncer de mama, esclerosis múltiple. Y además estamos trabajando en conjunto con otras agencias para apoyar a los países en cáncer pediátrico. Y allí se ha logrado, eh, incorporando la versión genérica de los productos, precios entre 60 y 90% más bajos que los precios que están pagando los países. Y esto es por la disponibilidad de medicamentos genéricos y biosimilares. Para compartir, les ponemos un ejemplo para el caso de ensalutamida, que se está adquiriendo para cáncer de próstata. Pueden ver que los países nos pasaron sus precios previo al proceso de licitación para lograr también apoyarnos en la negociación de estos precios. Y ven que el precio de la OPS está mucho más bajo que los precios que están pagando los países. Y esto, bueno, esperamos que genere, de hecho, la mejor eficiencia en los recursos y mayor cobertura. Igual palbociclib, por ejemplo, de 125 miligramos, logramos tener 2 ofertas de productos genéricos que son mucho más bajas que los precios que están pagando los países. Y esto, pues, es favorable y que es una de las buenas experiencias. Queremos dejar, por último, un llamado para la acción. Queremos trabajar con los países para asegurar el acceso a tecnologías de calidad, oportunas y costo efectivas, pero necesitamos consolidar demanda, tener esa visibilidad regional para poder tener un mejor poder de negociación. Importante decir que debemos revisar con los Estados miembros las políticas de adquisición de medicamentos genéricos y biosimilares que nos permitan conocer las reglas, la normativa de cada país y facilitar la importación o la entrega de productos genéricos y biosimilares, como también la armonización de los requisitos regulatorios que permite y facilite esa entrada de estos productos que definitivamente con menores precios aumentan cobertura y asegurando la calidad. Y finalmente, creo que debemos reforzar las capacidades de producción regional, ya que tenemos algunos productos de difícil adquisición que debemos sustituir porque ya no hay fuentes para poder suministrarlos, y que también, y así además ver cómo logramos mantener y aumentar la resiliencia de las cadenas de suministro. Muchas gracias. Muchas gracias, Nora. Creo que con esta presentación nos has ilustrado sobre el mecanismo de los fondos rotatorios regionales para poder proveer medicamentos y tecnologías en salud de calidad asegurada para los países que lo requieran. Nos hemos apretado un poco en el tiempo, pedimos disculpas, hemos podido extendernos unos minutos más allá de la hora de cierre. Solamente los invitaríamos a realizar, bueno, primero, las preguntas de la audiencia son bastante variadas y podemos hacer estas respuestas por escrito para hacérselas llegar a ustedes y les pedimos un par de minutos para poder realizar solamente un ejercicio muy rápido de poder mapear esas necesidades y el trabajo conjunto que podamos llegar a tener. Entonces, nuestra colega Marisol ha puesto aquí en pantalla, son 3 preguntas que podamos desarrollar de forma muy rápida, en donde ustedes pueden escanear, bien sea con su teléfono o entrando a slido.com con este código y poder votar a estas 3 preguntas. La primera de ellas es, ¿en qué área existen mayores desafíos en su país o organización para facilitar el acceso a medicamentos genéricos y biosimilares?
¿Cuáles son de estas opciones que vemos ahí, desde los procesos regulatorios, temas de limitada disponibilidad, temas de precios elevados o reembolso, preferencia de prescripción? ¿Dónde pueden estar esas mayores oportunidades? Bueno, por aquí ya vemos a personas que ya han podido votar. Ok, ok, vamos teniendo como esta primera opción, temas de procesos regulatorios ausentes o temas de disponibilidad en el mercado, también temas de precio que se están llevando aquí. Ok, se vienen concentrando en estas tres opciones. Bueno, muchas gracias a las personas que están votando. Bueno, se han mantenido estos tres, digamos, los mayores áreas de desafíos: procesos regulatorios, temas de precios elevados o reembolso y limitada disponibilidad. De hecho, fueron estos temas los que fuimos repasando a lo largo de la presentación y pudimos ir abordando. Reitero que las preguntas que vayamos a tener aquí las vamos a tener por escrito. Marisol, ¿podríamos pasar a la siguiente, por favor? Ahora, esta segunda pregunta: ¿dónde, en qué áreas creería que la experiencia técnica de la OPS en cooperación hacia los países Estados miembros de la región y la agenda de eficiencia del BID en su conjunto podrían apoyar la región o la organización? Las opciones que tenemos hacen referencia a políticas o herramientas que aumenten la competencia, o a políticas, la segunda, políticas y herramientas para lograr un precio justo; la tercera, las políticas y herramientas para medicamentos y otras tecnologías en salud de alto costo y alto precio; el cuarto punto, relacionado con el uso racional de los medicamentos; o el quinto, con este fenómeno que veíamos de la creciente judicialización en salud. ¿Cuáles creen que son esos temas conjuntos? Hemos repasado cómo las dos organizaciones cuentan con mecanismos complementarios para poder hacer esto. Entonces, bueno, vamos teniendo aquí las votaciones. Vamos teniendo entonces primero políticas para el segmento del alto costo o el alto precio, también para lograr un precio justo, bueno, logrando la competencia, también sin dejar de trabajar los temas de la judicialización en salud. Creo que esto nos va dando un panorama de hacia dónde podemos tener y encaminar estos esfuerzos conjuntos como organizaciones. Ahora bien, para ya pasando a nuestra última pregunta: ¿cómo? La anterior pregunta hacía referencia al qué, cuáles temáticas. Ahora esta hace referencia al cómo. De acuerdo a esta pregunta, ¿qué apoyo sería más útil o relevante para la institución? Tener más herramientas de evaluación y monitoreo, como la herramienta que vimos del BID; tener temas de capacitación técnica, o el tema del apoyo en la implementación, ya donde estén, también como herramientas, digamos, temas de capacitación también. Bueno, vamos aquí. Ya tomamos la dinámica, se está moviendo mucho más rápido y reitero que esto nos da una idea muy interesante, primero de las temáticas, pero también de la forma de hacer, el hacer esta, o cómo llevar y responder a esas temáticas en la región. Bueno, creo que Miguel, esto ya Miguel, logramos una perdón, idea. yo Sí, sugeriría, perdón, no es moderador, que no quiero interferir, pero mientras vamos caminando para el final, podemos dejar esa última abierta y las personas van a... ¿Qué te parece? sí, claro que sí. Claro que sí. Entonces, bueno, digamos, muchas gracias por estar estos minutos adicionales. Resaltaríamos a modo muy general, dentro de estas conclusiones, a título de conclusiones, que pudimos repasar las brechas y las necesidades de cómo ampliar el acceso a medicamentos y tecnologías en la región a lo largo de todo el ciclo de vida, cuáles son diferentes necesidades y casos de uso. También vimos algo de las cifras de crecimiento, que son de alguna manera alarmantes, y los fenómenos asociados como la judicialización, pero también la respuesta a estos fenómenos como las herramientas para poder
evaluar cómo los países están preparados con las políticas y estrategias para atenderlos, pero también la respuesta a través de los mecanismos de cooperación técnica que se pueden dar. Alexandre, quisiera que pronto cerraras con una idea sobre esta reflexión final y pues bueno, agradeciendo por supuesto a nuestra audiencia que se ha mantenido sobre los 500 asistentes durante todo el evento y también pues se ha quedado estos minutos adicionales. No, no, muchísimas gracias, de verdad fue excelente y agradecer a todos que han quedado, casi eu creio que llegamos a tener casi 550 participantes, agora bajou um pouco de 500, pero estamos aí com um público impressionante, de verdade. Eu queria, eu creio que Javier tuvo que salir, pero eu perguntaria a Pamela se quieres dar unas palabras también, decir. Gracias, Alexandre. Y no, solamente, bueno, primero agradecer a los participantes, agradecer a la OPS y a todos por este espacio, lo que es muy enriquecedor. Decir que estas preguntas que pusimos al final buscan justamente continuar el diálogo. Estamos identificando de manera activa entre OPS y BID de qué forma colaborar más, trabajar más de manera más cercana. La unión hace la fuerza, dicen, y eso es justamente lo que estamos buscando, encontrar en dónde focalizar los esfuerzos para seguir contribuyendo a la región y apoyar a los países en mejorar nuestros sistemas de salud. Muchas gracias de nuevo. Não, graças a ti, Pamela, a Javier, toda a equipe del BID por essa organização conjunta. Excelente, juntar nossos esforços, juntar nossas redes, nossos contatos, assim que potencializamos, buscamos somar uno e uno mais que dois, não? Como buscamos sempre essas sinergias importantes. Agradecer a todos os nossos panelistas aqui, Jaime Spin, que eu não via há muito. Como está, Jaime? Que bueno verte. Alexandra Mata, Nora Hiron, aqui de fundo, muitas graças, Juliana, nome todas com excelentes apresentações, assim que foi realmente uma jornada excelente. Eu não vou falar mais porque tuve quase 2 horas, creio que muitos têm outras atividades, pero realmente muy agradecidos por esto, todo apoyo ahí de Miguel. Excelente moderación, excelente. Creo que vamos a nombrarte no moderador oficial y más cerimonias de todos los webinars a partir de ahora. Muchas gracias aí por todo. Assim que les desejo um excelente fim de semana. Aqueles que estão em Estados Unidos, uma excelente celebração de Dia de Ação de Graças, não? Um momento muito especial aí de agradecimento com as famílias. E para os que não estão, que não têm feriado essa semana, excelente fim de semana, de resto de semana também, e bom trabalho. Assim que quedamos em contato. Muitíssimas graças, hein? Gracias a todos. Adiós. Chao. Gracias, hasta luego. Luego. Hasta luego.